vimos en el rigor de la Fuerza Armada, de las unidades militares, muchos empezaron a desertar. Yo te puedo decir, Hugo, ahora que de toda mi experiencia de vida, que ya son 68 años, habiendo pasado por la clandestinidad, habiendo pasado por la guerra, habiendo pasado por situaciones sumamente complicadas, no creo haber vivido una situación tan difícil como el de las unidades militares en Cuba. El rigor, la exigencia, la disciplina, era algo muy, muy fuerte. Fíjate que yo tengo una anécdota muy particular. En el año 78 se desarrolló en Cuba el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Y llegaron jóvenes de todo el mundo, por supuesto, y llegaron muchos jóvenes chilenos y llegaron muchos jóvenes comunistas chilenos. Algunos compañeros míos que habían sido compañeros míos del liceo o de la enseñanza media. En Santiago nosotros teníamos la Dirección Regional de Enseñanza Media de Santiago, que agrupaba a todos los militantes de la Jota, de todos los liceos de Santiago. Y algunos de ellos llegaron y preguntaban por mí y bueno, y les decían que no, que yo estaba haciendo, que yo me había agradado y que estaba estudiando en el interior del país, etcétera, etcétera. Y lo cierto, Hugo, es que yo estaba como una manera de asegurar de la seguridad del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Las Fuerzas Armadas fueron puestas en estado de alerta. Y yo estaba en un puesto de mando, en un cerro, ahí cerca seguramente has oído hablar de Tarará. Ahí estaba mi puesto de mando, cerca de Tarará. Mi puesto de mando era un puesto de mando de tiempo de guerra, o sea, era el puesto de mando real de combate que le tocaba a mi unidad. Y yo decía, imagínate, yo tenía 19 años no, el 78 tenía ya 21 años. Bueno, a mis 21 años yo estaba cuidando a mis compañeros para que pudieran celebrar y gozar y bailar y divertirse en el Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes. Esa fue la juventud que nos tocó a nosotros. Nosotros nos pasábamos días, semanas sin ir a la casa, porque además había una situación de peligros que se produjo a partir del atentado contra el avión de Cubana Aviación en Barbados en el año 76, en octubre. Las Fuerzas Armadas fueron puestas en estado de alerta. Entonces, aparte de las guardias normales que tenías que hacer, había una guardia que se llamaba guardia combativa, que te tocaba una semana corrida. Y en esa guardia combativa andabas todo el día con el instrumental de guerra, o sea, andabas con el casco, con el fusil, con la máscara antigás, con el uniforme, y haciendo todas las actividades cotidianas durante una semana. Y después venía otra vez y te tocaba cada 3 semanas quedarte una semana en la unidad. Y aparte de eso, las guardias de la batería, y aparte de eso, las guardias del regimiento. O sea, era una cosa, en un momento que tú tienes 19, 20, 21, 22 años, que quieres salir, pasear, ir a ver a las muchachas, a bailar. Todo eso está bastante disminuido, si no vedado en muchos momentos de la vida. Entonces nos tocó vivir. Mis compañeros ya eran mayores, algunos incluso ya estaban casados, y sus hijos estaban pequeños y no los podían ir a visitar, pasaban días, semanas sin verlos. De manera que había mucho rigor, y ese rigor unido a la absoluta falta, a la absoluta carencia de perspectiva, de la incertidumbre, fue produciendo deserciones, pero también fueron produciendo inquietudes en muchos de los compañeros, sobre todo en algunos compañeros más avanzados, con más militancia, con más conocimiento, con más capacidad de elaboración, incluso ya en ese momento, que tampoco vayas a pensar que eran unos viejos, tenían 24, 25 años, no tenían más que eso. Y eso hizo que en el año 78 se generara el primer seminario de investigación con respecto a las perspectivas que nosotros visualizábamos de cara al futuro y en una eventualidad de nuestro regreso a Chile. Y en ese contexto es que nosotros empezamos a pedir, no al partido, sino que a las autoridades cubanas, muchos enviamos cartas
solicitando ser incorporados a las misiones internacionalistas que las Fuerzas Armadas estaban cumpliendo, porque nuestros compañeros nuestros, cubanos, se iban a Angola, se iban a Etiopía y nosotros nos quedábamos, y se iban y volvían y se iban otros y nosotros nos quedábamos. Entonces era bastante angustiante no tener una perspectiva, estar viviendo una situación de extrema tensión permanente y ver que nuestros compañeros se iban y que nosotros no podíamos. Entonces, esos años yo creo que te lo digo, para mí han sido mucho más duros que la clandestinidad, mucho más duros que la guerra, mucho más duros que cualquier cosa. Y en el caso nuestro, eso duró 3 años, 2 años y medio.